Carlos López de Gregorio. Carlos López de Gregorio. ¿Primera vez que viene al Decana? No, ya he venido en varias oportunidades. Varias oportunidades. He participado en alguna presentación acá, pero nunca he leído poemas. O sea, esta noche va a ser la primera vez que Esta noche es la primera vez que voy a leer poemas. He participado en presentaciones. Y dígame un poco, digamos, el hecho de esta experiencia en el centro de Lima, de venir al centro de Lima a leer su poesía, ¿cómo lo toma? Yo creo que cualquier lugar para leer es interesante, propicio, ¿no? La cuestión está en llegar a algunos lectores y lo de menos es el espacio. Además he leído en muchos lugares acá en el centro de Lima. Su poesía en sí, ¿qué busca con la poesía? O sea, el hecho de escribir poesía, ¿qué es lo que se busca? Bueno, es muy difícil decir qué busca uno escribiendo poesía. Probablemente conocerse, probablemente entender la realidad, entender el entorno. Yo empecé a escribir cuando tenía más o menos 14 o 15 años y ha pasado el tiempo y continúo haciéndolo, ¿no? Desde los 14 años, o sea, Sí, y ha sido, creo que, una actividad constante. O sea, para mí, y creo que eso es lo que justifica la escritura, la poesía es una presencia permanente. La manera que tengo de estar en la realidad, de procesar mis experiencias, de situarme, ¿no? Ahora, contrastando las épocas, ¿no? Porque usted, digamos, es una persona que ha experimentado muchas cosas por la edad misma. ¿Cómo ve la poesía actual? Bueno, no estoy muy al tanto Muy empapado de lo que se hace. de lo que hacen en este momento los jóvenes. No sé que hay muchas nuevas voces, muchos nuevos poetas, se publica bastante, probablemente cada vez es más fácil publicar. Y tal vez el reto que deben enfrentar los nuevos poetas es casualmente la cantidad de poemas, la cantidad de poesía. Pero no conozco realmente mucho de lo que están haciendo en este momento los jóvenes. No, bueno, conozco algunas cosas, he leído algunos libros, pero creo que la poesía en el Perú es saludable, la poesía en el Perú es rica, la poesía en el Perú es plural, la poesía en el Perú es muy interesante dentro del ámbito latinoamericano. Yo comencé a publicar a fines de los años 70 y creo que... Una época bastante movida, ¿no? Sí. Los 70, ¿no? A fines de los años 70, mi primer libro apareció en el año 78 y creo que sí, en ese momento había muchísimos poetas, en este momento siguen apareciendo, ¿no? Cada vez más. Usted no pertenece a Hora Cero, No, porque digamos la época de los 70 es marcado por Hora Cero, de alguna manera. no estuve en Hora Cero. Yo participé en un grupo de la segunda parte de los 70 que fue La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Ok. ¿Qué recuerdos tiene de la primera publicación que hizo? Mi primer libro apareció en el año 78 y creo que fue muy importante para mí en ese momento, aunque es un libro que en este momento no miro con tanto respeto. Creo que Se critica, una autocrítica es sucede, una ¿no? autocrítica, por ¿Cierto? supuesto. En alguna oportunidad, cuando he reunido mi poesía, en los 90 lo hice, de ese primer libro solo conservé 5 poemas, pero sí es muy importante para mí porque fue el inicio. la primera publicación. Recuerdo que cuando lo saqué en la imprenta esa noche casi no dormí y lo único que hacía era pasar las páginas del libro, que además es una hermosa edición artesanal, es un libro artesanal. Ahora, en esa época era muchísimo más difícil publicar que ahora, ¿no? La tecnología hacía mucho más costosa. Ahora una cosa, ¿qué edad tenía usted ese tiempo? Cuando saqué mi primer libro Sí. tenía 20 y pico años. Decirle a su papá o a su mamá, he publicado un libro, soy poeta, ¿cómo lo tomaban eso? Bueno, en realidad en mi caso lo tomaron siempre bien. Hubo un apoyo de parte de los padres.
No, el primer libro salió, en ese momento era lo que se hacía con bonos. Uno vendía el libro previamente y con esos bonos lograba publicar. Editarlo, ¿no? Publicarlo. Y lo hicimos con el grupo, ¿no? Con la Sagrada Familia, que incluso vendimos los bonos para los 4 primeros libros que salieron. Uno de Quique Sánchez, de Roger Santibáñez, de Edgar Ojara y uno más. ¿Cuántos libros publicados ya tiene? 10. 10 libros publicados. ¿Alguno que le tenga más cariño de repente? No, todos son importantes, ¿no? Y cada uno recoge un momento y representa una etapa. Ahora, ¿qué influencias tiene dentro de la poesía peruana? ¿Qué leía usted más, no? Bueno, creo que hablar de influencias no tiene mucho sentido, ¿no? En cada momento hay poetas que son importantes, ¿no? Yo más o menos conozco la tradición de la poesía peruana. Me interesa Eguren, me interesa Vallejo, me interesa Moro, me interesan algunos poetas del 50, Egelson, Blanca Varela, y me interesa mucho Westphalen, poco antes, y creo que allí hay una serie de elementos que permiten empezar a escribir. ¿Se extraña algo de lo de antes? No. No extraña nada. Yo creo que eso no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Eso de decir que la poesía antes era mejor o alguna cosa por el estilo, en realidad es algo que no tiene ningún sentido. Bueno, uno debe ir madurando, debe ir creciendo con la poesía y cada lenguaje, cada poema recoge, ¿no? Una época, un momento. A los nuevos chicos, porque el Perú, dentro de todo, dentro de Latinoamérica, es bien representativo en lo que es poesía, ¿no? ¿Qué le puede decir usted no sé, un chico de 14, 15 años que comience a escribir poesía? ¿Qué le recomienda? Porque hay mucha gente que de repente se reprime o tiene esa timidez. Yo lo recomendaría, ¿no? Bueno, en algunas oportunidades he participado en talleres, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo le diría primero que leyera bastante. Porque es lo fundamental, creo que es leer, porque uno aprende a escribir cuando tiene referentes, cuando tiene textos con los cuales puede confrontarse, cuando encuentra voces diversas para ir en esas voces hallando la propia. Luego, te diría también que no se apresurara, no es cuestión de publicar inmediatamente, sino dejar que aparezcan los textos, dejar que crezcan, dejar que maduren, ¿no? Y por último, que no ceda a las modas que a veces reprimen o empañan lo que puede ser una voz personal. Lo importante es que un poeta, que alguien que escribe, consiga al fin una voz personal. Ahora, para terminar, ¿qué le está pareciendo lo del Yacana, ¿no? De organizar todos los viernes? Me parece muy buena iniciativa y además, digamos, permite que distintas generaciones puedan dialogar, puedan intercambiar textos y puedan escucharse. Eso es lo importante. Pero creo que este es un centro muy interesante para la difusión de la poesía en este momento. Y aparte está sucediendo en el centro de Lima, Aparte. ¿no? Aparte de todo, porque el centro de Lima es un referente cultural muy importante, ¿no? Por supuesto. Porque por acá han pasado nombres, por mencionar, infinidades. Bueno, ¿algo más que desea agregar a esto? Nada más, muchas gracias. No, gracias. Y nos estamos viendo. Okay.